Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva reunión de la Iglesia Bautista Bonanova, y espero que estos estudios bíblicos sean de bendición. Para mí lo es el prepararlos y el compartirlo con vosotros. Hemos estado hablando por varias semanas ya, esta es la séptima, que estamos hablando acerca de este tema de estar ocupados. Hemos mencionado 6 palabras hasta el momento que se traducen en el español como ocupados, pero en el griego son palabras distintas. Y cada una de estas palabras da un pequeño enfoque o diferente perspectiva de lo que es esta ocupación. Y para hacer un breve recordatorio, muy breve, hemos hablado acerca de estar ocupado en lo espiritual, de estar ocupados en la nueva vida, ocupados en la gracia, ocupados en la edificación, ocupados en nuestra relación con Dios, en nosotros mismos, y hoy finalmente, y digo finalmente porque esta ya es la última palabra que tenemos, vamos a hablar acerca de estar ocupados en el prójimo. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con el tema, y para introducirlo, vamos a hablar acerca de las buenas obras. Sabemos claramente, como creyentes, y hacemos mucho énfasis porque es fundamental, de que la salvación es un regalo de Dios y no se obtiene por obras o por buenas obras. La Biblia lo deja muy claro, y a pesar de que la mayoría de religiones enfaticen la necesidad de ser buena persona, la necesidad de ayudar al prójimo, la necesidad de colaborar o hacer o dejar de hacer para poder ser salvo, la Biblia deja muy claro, pero muy claro, que la salvación es un regalo de Dios y no se obtiene por obras. Si no lo crees así, pues lee estos pasajes conmigo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por cierto, cuando tú dices gracias a alguien, la persona te responde de nada, que significa por nada. No me tienes que dar nada a cambio. Y Jesús dice, o Pablo dice aquí en este versículo, porque por gracia sois salvos, es un regalo, por medio de la fe, que yo accedo a ese regalo creyendo, dependiendo en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el siguiente dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces queda claro, realmente queda claro. La salvación es un regalo, no es por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos podido hacer. De hecho, es que si yo pudiese hacer algo para ganar la salvación, entonces me la merecería. Pero ¿quién se merece la salvación? Nadie. ¿Quién puede hacer algo que satisfaga la justicia de Dios? Nadie. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y las palabras en Juan 3:16 tienen un significado tan precioso para el creyente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue el amor de Dios que hizo que Él enviase a su Hijo a morir por unos indeseables como nosotros. ¿Por qué? Porque de otro modo hubiera sido totalmente imposible obtener la salvación. Así que este es un regalo que Dios nos da y que no tiene precio. Ahora bien, una mala interpretación de este regalo de gracia puede provocar malos entendidos y puede incluso justificar, para algunos, ¿de acuerdo? Una mala interpretación puede incluso justificar una vida de pecado. De hecho, es que Pablo ya se encontraba con casos así. Y cuando Pablo escribe a los romanos, tiene que dirigir este problema. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuanto pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está bien claro. Muchas veces acusan a los creyentes, a los evangélicos, a aquellos que creemos que la salvación es por fe, que es un regalo de Dios, de que ya podemos vivir como queramos. De hecho, es que hablando con testigos de Jehová es algo común que nos dicen, a mí me lo han dicho varias veces, no, que como que ya creéis que la salvación es por fe y es un regalo, pues podéis vivir como queráis, y entonces se escandalizan. Pero la Biblia no enseña eso para nada. De hecho, es que si uno vive de este modo, viviendo como uno quiere, como la carne le apetece, entonces es que realmente no ha entendido la salvación, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido que Cristo murió para librarnos del poder del pecado, y que es un poco lo que hablamos el domingo pasado en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque está buscando el ser como Cristo. La justicia, esa perfección, y nuestra vida de creyente, a pesar de que no es perfecta, y seremos perfectos solamente cuando estemos en la presencia de Dios, pero yo tengo que buscar esa perfección. Dios dice, ser perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Así que mi meta es la perfección. Él quiere que yo sea perfecto. No puede serlo, pero mi meta debe ser esa. Yo tengo que ir en ascenso. Así que yo no puedo vivir de ningún modo en pecado. Como que soy salvo y Cristo ha muerto por todos mis pecados, pues yo ya tengo la libertad para hacer lo que quiera. Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque si tú has muerto a pecado, ¿cómo vas a vivir en él? ¿Cómo vas a revolcarte en él? Es que entonces no has entendido el Evangelio. Y una pequeña ilustración para poder mostrar lo que algunos hacen. Sé que no es perfecta, ¿de acuerdo? Así que no busquéis los detalles porque no los encontraréis. Pero así, a grosso modo, si tú vas a tu banco y les pides una tarjeta de crédito, pues seguramente te la darán, ¿de acuerdo? Y un día pues te llegará en tu correo una tarjeta de crédito. Y tú podrás coger y ir a la tienda y comprar y pagar y sin problema. Sin problema, siempre y cuando tú vayas pagando tus mensualidades, vayas guardando los límites y tengas un uso responsable de la tarjeta de crédito. Pero muchas veces ese uso responsable no existe. De hecho, es que hay un estudio hecho, es un poco viejo, pero bueno, decía que la media de deuda por tarjeta de crédito en Estados Unidos, me hubiera gustado encontrar de España, pero no lo he encontrado, así que uso el país que he encontrado, pero la media de deuda con tarjeta de crédito en Estados Unidos por persona es de $5.000 por persona. La gente usa la tarjeta de crédito como si fuese eso un banco sin límites. Uno coge y se va a Media Market y va a la tele más grande que encuentra, ni mira el precio ya casi, ¿no? Lo puedo pagar en 24 meses, venga, pip, pip, y pasa la tarjeta, ¿no? Y después, anda, mira este dron que chulo, pip, pip. Y, mira, un patinete eléctrico. Y van hinchando. Y como que puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito, al final tienes un problema en tus manos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se toma la salvación, entre comillas, como una carta blanca para vivir como uno quiera. Y cuando uno tiene la tarjeta de crédito, tiene que conocer sus límites. Tiene sus ventajas. Incluso te dan puntos. Y oye, pues mira, pues algo que te regalan. Y si tú pagas cada mes y no te queda nada adeudado, pues oye, vas ganando y poco a poco se va acumulando. Por poco o mucho, pues algo que sacas. Un uso responsable. Tiene sus límites. La salvación, entre comillas, y lo digo entre comillas, tiene sus límites. Y uno no tiene carta blanca para vivir como uno quiera, a pesar de que muchos se lo toman así. Ahora bien, hemos empezado hablando acerca de esas buenas obras. Las buenas obras nos salvan. Pero las buenas obras son importantes para demostrar el cambio que Dios ha operado en nuestro ser. Un cristiano no puede vivir como quiera.
Un cristiano que tiene que estar, como veremos a continuación, tiene que estar enfocado, tiene que ser celoso de buenas obras. No para salvación, pues las buenas obras no salvan. Un cristiano no tiene libertad para vivir como quiera, como dicen algunos que hacemos. No. Las buenas obras no nos salvan, cierto, pero las buenas obras son fundamentales, son importantes, son críticas para demostrar que ha habido un cambio en nosotros. La diferencia entre aquel que se gana la salvación y el que tiene la salvación por gracia es que el primero va a obrar porque tiene que hacerlo, no le queda de otra, por necesidad. En cambio, aquel que tiene salvación por gracia lo hace, obra por amor, y es muy distinto. Ahora bien, estas buenas obras, ¿cuán importantes son? Son necesarias, son fundamentales. Y si vamos al libro de Tito, vamos a ir esta tarde al libro de Tito, vamos a encontrar que Pablo hace en esta epístola mención continua de las buenas obras, poniendo así de manifiesto lo importante que son para el creyente. Sin embargo, la primera mención que hace es una mención negativa. Habla acerca de aquellos que son reprobados en buenas obras. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta palabra reprobado significa sin valor, significa que ha fallado la prueba. Y aquí hay un grupo de personas que son reprobados, cuyas buenas obras no tienen valor alguno. Versículos 10 y 11 encontramos la descripción. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y saltamos a 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esas personas no habían conocido el poder transformador de Dios, y todavía miraban por sí mismos, que es lo que todos hacemos de manera natural. Por lo tanto, sus buenas obras no servían para nada. No eran aceptadas, no tenían valor alguno, no pasaban la prueba, eran reprobadas. Por lo tanto, sí que eran buenas obras, pero eran falsas buenas obras. Podían quizás ayudar al prójimo, podían quizás hacer esto o aquello, pero eran reprobadas. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, eran incrédulos, eran corrompidos. Así que se pueden hacer buenas obras, y estas pueden ser también reprobadas. Pero vemos que más adelante, y veremos ahora, cómo Pablo enfatiza la importancia de las buenas obras. Y Pablo anima a Tito a ser ejemplo de buenas obras. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Pablo anima a Timoteo, a Tito, lo digo de nuevo, a Tito, a ser ejemplo. ¿Ejemplo a quién? Pues un poquito antes, Pablo menciona a ancianos, Pablo menciona, al versículo 2, Pablo menciona a ancianas, versículo 3, Pablo menciona a mujeres jóvenes, versículo 4, Pablo menciona a jóvenes, versículo 6, para llegar a Tito. Así que Tito está puesto como ejemplo a este grupo de personas, de hecho, a toda la iglesia. Cuando Pablo dejó Creta, la isla de Creta, dejó a Tito para que él estableciese ancianos y corrigiese lo deficiente. Cuando Pablo iba a un lugar a predicar,
pues estaba un tiempo ahí, predicaba, la gente se convertía, empezaban a las iglesias y después se iba a otro lugar. Y por supuesto no tenía tiempo de enseñar todas las cosas, toda la doctrina. Así que dejaba a gente dispuesta, a gente entregada, a gente útil para poder faltar o predicar aquello que no había tenido tiempo de predicar, o de corregir errores que pudiesen surgir más adelante. Así que Tito estaba a cargo de las iglesias en Creta. Y por supuesto estaba como el líder espiritual en esta región. Por lo tanto, todo el mundo miraba a él. Y él tenía que ser ejemplo de ¿qué? No solo de vida, no solo de creencia, de doctrina, sino también de ¿qué? De buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras, las obras son fundamentales, son necesarias, son críticas, no para ganarnos la salvación, sino para demostrar el cambio que Cristo ha operado en nosotros. Además de eso, vemos en Tito 2:14, el tercer punto, que hemos sido creados para buenas obras. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esta es la tercera mención que Pablo hace de buenas obras. Y vemos claramente la importancia que tienen estas obras para el creyente. ¿Por qué? Porque hemos sido creados. Este versículo dice que debemos ser celosos para toda buena obra, o de buenas obras. ¿Qué es la palabra celoso? La palabra celoso significa alguien que está totalmente comprometido. Alguien que tiene esta idea en su mente. Otra palabra que usa es nacionalista. ¿Os acordáis de Simón el celote? La palabra celoso viene de la palabra celote, ¿de acuerdo? Celote, Simón el celote, aquel que es nacionalista, que quiere la independencia del pueblo, del imperio de Roma, y quería la restauración del reino. Simón el celote. Y en cierto modo, la mente de los nacionalistas, y como vemos hoy en día, está puesta todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, los comentarios, acciones, con esta idea: hagamos de esta región un país independiente. Dios dice en este versículo que el creyente debe ser celoso, su mente debe estar puesta ¿en qué? En estas buenas obras. Esa debe ser nuestra meta. Buenas obras. Dice este versículo: hemos sido creados, hemos sido redimidos por Cristo. ¿Para qué? Para que Él cogiese un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora de nuevo volviendo al tema de la salvación. ¿Quién es el que nos redime? El quien nos redime de toda iniquidad. ¿Quién es quien nos purifica? Es Dios. Yo no me puedo redimir, yo no me puedo purificar. Por lo tanto, queda claro de nuevo que la salvación no es por algo que yo pueda hacer, redimirme o limpiarme. Es por algo que Él ha hecho. Él nos ha redimido, Él nos ha purificado, Él nos ha escogido su propio como pueblo propio. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos celo, estemos totalmente comprometidos a las buenas obras. Otro versículo más que habla de lo mismo, Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y de nuevo, ¿somos hechura de quién? Hemos sido hechos por Él, no por nosotros. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que fíjate las buenas obras, cuán importantes son, no para salvación, no, para nada. Pero Dios ha establecido, Dios ha prefijado, Dios ha hecho y ha puesto unas buenas obras ante nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas, estuviésemos comprometidos al 100% en estas buenas obras. Ahora, en el punto número 4, encontramos la responsabilidad de las buenas obras. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
Así que ya que Tito tenía que ser ejemplo de buenas obras, y que las buenas obras formaban parte intrínseca de la transformación obrada en el creyente, es necesario que se le recuerde al creyente constantemente la importancia. Hey Tito, tienes que ser ejemplo de buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido creado para buenas obras. Por lo tanto, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, si vamos al capítulo 3, y estos no están en pantalla, así que los voy a leer brevemente. Versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, estas palabras que estén dispuestos a toda buena obra, nos dan el punto inicial para hacer una descripción de lo que no son las buenas obras. ¿De acuerdo? Dice que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Y qué no son las buenas obras? Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros o que sean propensos a riñas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Volvemos a lo que no son las buenas obras. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto sería, en una bolsa, lo que definitivamente no son buenas obras. Hey, recuérdales que estén dispuestos a todas buenas obras. Porque antes difamábamos y hacíamos todas estas cosas que hemos dicho ahora. ¿De acuerdo? Así que esto no son buenas obras. Ahora, ¿cuál es el común denominador de estas palabras? El común denominador es el yo. Todas estas están buscando el proveer para lo que uno quiere, que es lo que todos, de manera inicial, hacemos. Yo me protejo a mí mismo. Yo busco para lo que a mí me conviene. Aún y a pesar cuando a los demás no le va tan bien. Yo el primero y después los demás. Ahora bien, hemos visto lo que no son. ¿Qué son las buenas obras? Bueno, hemos visto dos palabras aquí en el versículo 2. Dice, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre. Por cierto, el domingo pasado de nuevo, hace 2 domingos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y estas dos palabras indican, por supuesto, ya no el yo, sino el prójimo, que sean amables y que sean mansos para con todos los hombres. Y si tú coges estas malas obras que hemos visto antes y buscas las buenas obras, es decir, le haces lo contrario, buscas los antónimos a estas palabras, te encontrarás con una bolsa que tiene mucho que ver con las buenas obras que debemos hacer. El antónimo de difamar sería elogiar. El dependenciero sería alguien pacífico, tranquilo. El insensato sería alguien sensato, racional. El rebelde sería alguien sumiso, dócil. El extraviado es alguien orientado, que sabe a dónde va. El que tiene envidia, lo contrario sería alguien que tiene alegría por el éxito de otro. Aborrecibles y aborrecedores sería alguien amable. Y lo contrario de estas malas obras son estas buenas obras, y el común denominador ya no es el yo. ¿Cuál es ese común denominador? Es el prójimo. Es totalmente lo opuesto. Lo cual es reflejo de aquel a quien servimos, de Cristo. Tú puedes ver en Cristo alguien que no difamaba, alguien que era pacífico, alguien que era sensato, alguien que era sumiso, alguien que era orientado, alguien que era que estaba libre de la carne, alguien que era bueno, alguien que se alegraba por los demás, alguien que era amable. Era todo lo contrario, lo cual nos lleva a la buena obra de Cristo. Tito 3, versículos 4 y 5. Dice aquí, a ver si sale aquí. Aquí, ahora pongo, perdón. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nos salvó Cristo? ¿Porque nos lo merecíamos? Ni mucho menos. Lo hizo, ¿por qué? Por amor. ¿Y qué mayor ejemplo de buenas obras podemos encontrar que ese amor? ¿Cuál era el común denominador de que las buenas obras o de lo que no eran las buenas obras? El yo. ¿Y cuál es el común denominador de las buenas obras? El amor, el prójimo. Si Cristo hubiese pensado más en sí mismo que en nosotros, Él no hubiera muerto por nosotros. No era el yo el que la movía, era su amor hacia nosotros. Y Cristo, en cierto modo, y por ponerlo así, asfaltó ante nosotros el camino perfecto para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Él preparó, dice la Biblia, hemos leído antes, el camino para que nosotros, o Él preparó de antemano, esas buenas obras, para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo lo hizo? Pues poniéndose de ejemplo, muriendo por nosotros, mostrando amor, ya no satisfaciendo su yo. Él le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Se sometió. Lo hizo por amor. Él no quería, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía ese perfecto amor. Él no buscaba agradarse a sí mismo, buscaba agradar al Padre y buscaba poder proveer esa salvación a todo aquel que cree en Él. Y ahora llegamos al versículo que vamos a tratar. Esta era la introducción, imagínate. Y vamos a ir a Tito 3:8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, y aquí viene la palabra, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y un versículo más, 3:14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aquí, por supuesto, vemos esta palabra ocuparse, que es la que estamos tratando en estos días. La palabra ocuparse esta tarde es la palabra proistemi, y significa estar activos en ayudar, involucrados en proporcionar ayuda. Y tenemos un claro ejemplo en el Señor Jesucristo. Yo tengo que estar activo en buenas obras, en ayudar, en ocuparme, ¿de acuerdo? En estas buenas obras. Y las buenas obras no pueden salvar, pero las buenas obras demuestran tener el corazón de Cristo. No todo aquel que hace buenas obras es un verdadero creyente, pero todo creyente debe hacer buenas obras. Así que antes hemos dicho que las obras son fundamentales no para ganarse la salvación, sino para demostrar el cambio operado en el creyente. Y ahora añadimos que las buenas obras ayudan a mostrar el amor de Dios en Cristo a través de sus hijos. Buenas obras hay muchas, y yo creo que tú te veas involucrado en estas buenas obras, pero no para demostrar lo bueno que eres, sino para demostrar el amor de Dios en ti. Lo que Él hizo por ti, hazlo tú por los demás. Ya no es el yo el común denominador, es el amor de Cristo en nosotros. Así que en estos tiempos hay necesidad, hay gente que lo pasa mal, hay gente que tiene necesidades. Yo te animo a que en la medida de lo posible tú participes de esta bendición. Busques y en la medida en la que tú puedas
y de modo en el que Dios toque tu corazón, tú puedas ayudar y puedas ocuparte en buenas obras, y como dice el versículo 14, para los casos de necesidad, para que no sean sin qué, para que no sean sin fruto. Y Dios quiere que tú tengas este tipo de fruto. Él dice, la Biblia dice, que Él preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. No es para unos cuantos, no es para un grupo selecto de creyentes, es para todo creyente. Así que te animo a que ocupes tu tiempo también en estas buenas obras. Pues muy bien, aquí concluye ese tema y espero que haya sido de provecho y de bendición espiritual, y yo espero que pronto nos podamos ver las caras en la iglesia. Sin embargo, todavía queda un poquito, así que sigamos animados en el Señor, continuamos adelante confiando en Él. Él está en control de todas las cosas. Pues no os aburro más y espero que nos podamos volver a ver este domingo a las 11 mediante el canal de YouTube. Muchos ánimos y bendiciones. Amén.